Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? En este video resumen vamos a hablar del metabolismo del glucógeno, principalmente dirigido a aquellos alumnos que estén cursando el ramo de bioquímica, el código de Bio 1037 en la Universidad San Sebastián. Dentro de los recursos conceptuales a analizar durante este video, vamos a conocer principalmente cómo desde el glucógeno nosotros podemos obtener glucosa 6-fosfato. Vamos a hablar de las características del glucógeno, de la glucogenogénesis y de la glucogenólisis muy brevemente. También vamos a mencionar el destino de la glucosa 6-fosfato, ya sea a nivel hepático o en el hígado y en el músculo esquelético. Y finalmente vamos a hablar de las enzimas claves y de su regulación. Antes de comenzar a hablar directamente sobre el metabolismo del glucógeno, es muy importante que recordemos que la glucosa corresponde a la principal fuente de energía de nuestro organismo, la cual abastece a diversos tejidos, como al cerebro, al músculo esquelético y a los eritrocitos. Por lo tanto, es muy importante que estos tejidos se mantengan constantemente abastecidos de energía, es decir, de glucosa. Es por eso que nuestro organismo permite la síntesis o el almacenamiento de la glucosa para aquellos episodios donde nosotros no disponemos de ella, como puede ser un ayuno prolongado o durante un ejercicio. Es por eso que nosotros poseemos la reserva energética de glucosa a la forma de glucógeno. Ahora, ¿qué es el glucógeno? Simplemente el glucógeno corresponde a un polisacárido formado por monómeros de glucosa. Es sintetizado en el hígado y en el músculo esquelético principalmente, y su función radica únicamente en lo que corresponde a una reserva energética. Químicamente, la estructura del glucógeno corresponde a una estructura ramificada con enlaces O-glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. En la siguiente figura se muestra lo anteriormente mencionado. Acá tenemos parte de lo que corresponde a un esquema del glucógeno, donde tenemos estos monómeros de glucosa, los cuales se unen mediante el enlace O-glucosídico, ya sea de carácter lineal, como es el alfa 1,4, y mediante ramificaciones correspondientes al enlace alfa 1,6. Ahora, ¿cómo ocurre la síntesis del glucógeno? Esta ocurre mediante una vía metabólica denominada glucogenogénesis. Responde a una vía anabólica que permite sintetizar o formar glucógeno. Para que yo pueda iniciar la síntesis de glucógeno, necesito de una primera molécula o un precursor, la cual corresponde a la glucosa 6-fosfato. Recordemos que la glucosa 6-fosfato proviene de la glucosa, ¿cierto? Ahora, también yo requiero que mi glucosa, la cual yo voy a incorporar al glucógeno, se encuentre de alguna forma activada. Para yo poder activar a la glucosa, requiero incorporar una molécula de UDP, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? Rápidamente, la glucosa 6-fosfato, que recordemos es el precursor, mediante su correspondiente enzima, va a formar o va a permitir la generación de glucosa 1-fosfato. Esta va a ser activada mediante la utilización de uridina trifosfato, ¿ya? Que para que ustedes se hagan la idea, corresponde a una molécula muy similar al ATP, ya que esta también presenta 3 grupos fosfato. La glucosa 1-fosfato va a reaccionar con el UTP para finalmente formar la UDP-glucosa. Recordemos que esta molécula es la que se encuentra de alguna forma marcada y yo la representé por este circulito, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre para la síntesis del glucógeno? En nuestro organismo, generalmente vamos a presentar un glucógeno preexistente o ya formado, representado en esta parte de la figura. Nosotros vamos a ir incorporando restos de UDP glucosa en los extremos de este glucógeno ya formado, gracias a una de las enzimas que ustedes deben manejar, la cual corresponde a la glucógenosintasa. Esta glucogenosintasa va a permitir la elongación lineal de enlaces O-glucosídicos alfa 1,4, generando un glucógeno más largo y de manera lineal. Como se observa acá, si se fijan, la UDP glucosa fue incorporado en estas partes del glucógeno preexistente. Posteriormente, y
va a venir la acción de otra enzima, la cual corresponde a la denominada enzima ramificante, la cual permite la incorporación de ramificaciones gracias a la incorporación de enlaces O-glucosídicos alfa 1,6, generando de esta forma una molécula de glucógeno que anteriormente era lineal con una nueva ramificación. ¿Ya? De esta forma nosotros vamos a obtener lo que corresponde al glucógeno. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en qué condiciones vamos a nosotros activar la síntesis del glucógeno, esto se va a deber principalmente a una condición de alta concentración de glucosa. En otras palabras, luego de un periodo postprandial, es decir, luego de que nosotros vamos a ingerir comida. Una vez que ya fue sintetizado el glucógeno, viene lo que corresponde a la contraparte, que es la ruptura o a la utilización del glucógeno mediante la glucogenólisis. Esto corresponde a una vía catabólica que degrada el glucógeno a la forma de glucosa 1-fosfato, la que posteriormente es transformada en glucosa 6-fosfato. Esta vía se va a encontrar activa cuando los niveles de glucosa en sangre sean muy bajos, tal como ocurre durante el ayuno prolongado y durante un ejercicio intenso. Ahora, esquemáticamente la glucogenólisis la podemos representar de la siguiente forma. Acá tenemos a un segmento del glucógeno con enlaces lineales alfa 1,4 y con la ramificación alfa 1,6, donde la enzima clave que ustedes deben manejar y que se deben aprender corresponde a la glucógeno fosforilasa. Esta glucógeno fosforilasa únicamente presenta actividad de hidrólisis de los enlaces alfa 1,4. Es decir, esta enzima solamente va a poder hidrolizar los enlaces lineales. De esta forma se obtiene como producto glucosa 1-fosfato y se vuelve a obtener el glucógeno claramente con un segmento más corto. Como mencioné, la glucógeno fosforilasa únicamente presenta hidrólisis de los enlaces alfa 1,4 y no de los enlaces alfa 1,6. Por lo tanto, cuando esté este segmento próximo a una ramificación, la glucógeno fosforilasa no va a ser capaz de producir la hidrólisis. Es por eso que es asistido por otra enzima, la enzima desramificadora. Básicamente, y con el objetivo de explicar un poco más el proceso, esta enzima desramificadora lo que hace es trasladar estos segmentos que están próximos a la ramificación a un sector del glucógeno que esté más alejado de la ramificación. De esta forma va a permitir que la glucógeno fosforilasa vuelva a hidrolizar estos segmentos o estos enlaces alfa 1,4 y de esta forma obtener glucosa 1-fosfato. Entonces, para recapitular, lo importante es que entendamos que la glucógeno fosforilasa presenta la hidrólisis alfa 1,4. Finalmente, la glucosa 1-fosfato que fue obtenida del glucógeno es transformada a glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan que al inicio de este video mencionamos que el glucógeno podría estar presente tanto en el hígado como en el músculo esquelético? Dependiendo del tejido u órgano en que nos encontremos, la glucosa 6-fosfato va a presentar dos destinos o destinos distintos. En primer lugar, vamos a mencionar lo que ocurre en el hígado. En el hígado, una vez que ya ocurre la glucogenólisis, se obtiene glucosa 6-fosfato. Esto, en el hígado, puede llevar a dos vías metabólicas. Una de ellas es la obtención de energía a través de la glicólisis y, como segunda ruta metabólica, corresponde nuevamente a la obtención de glucosa gracias a la acción de esta enzima que es muy importante que se la aprendan, la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima que está presente únicamente en el hígado va a permitir volver a obtener glucosa. ¿Con qué fin? Con el fin de abastecer a ciertos tejidos que la requieran, como el cerebro y el músculo. Ahora, ¿qué ocurre en el músculo esquelético? Como el músculo esquelético carece de esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, el músculo no es capaz de volver a obtener glucosa.
Únicamente en el músculo esquelético lo que ocurre es la obtención de energía a la forma de ATP mediante el proceso de glicólisis. Ahora, para finalizar este video resumen, quisiera referirme brevemente a lo que corresponde a la regulación del glucógeno. Mencionar principalmente cuáles son las enzimas claves. Las enzimas claves corresponden a la glucógeno sintasa y a la glucógeno fosforilasa. Dependiendo del tejido u órgano en que nos encontremos, en el hígado la regulación del glucógeno está asociado a los niveles de la glicemia, mientras que en el músculo esquelético va a estar asociado a un nivel energético, es decir, a la relación de AMP con ATP. Lo que nosotros hemos visto es que un glucógeno, el cual puede estar formado por N residuos de glucosa, va a haber aumentado su tamaño mediante la glucógeno sintasa, generando un glucógeno con N más un residuo de glucosa. ¿Por qué? Porque la glucógeno sintasa, recordemos que incorpora residuos de glucosa. Caso contrario ocurre con la glucógeno fosforilasa, la cual va a permitir la ruptura de glucosa en el glucógeno, formando o volviendo a obtener un glucógeno con N-glucosa. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Mencionar que existe principalmente una regulación alostérica. La glucosa 6-fosfato va a regular de manera positiva a la glucógeno sintasa. ¿Y por qué de manera positiva? Porque si nosotros tenemos altos niveles de glucosa 6-fosfato, quiere decir de que nosotros estamos en presencia de mucha glucosa. Por ende, luego de una ingesta de alimentos o una ingesta de carbohidratos. Esto quiere decir de que yo voy a querer ahorrar o almacenar mi glucosa a la forma de glucógeno. Por eso la glucosa 6-fosfato activa la glucógeno sintasa para aumentar las reservas de glucógeno. Por contraparte, la glucosa 6-fosfato va a inhibir a la glucógeno fosforilasa. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha glucosa 6-fosfato, no voy a romper mis ahorros de glucógeno para obtener más glucosa. Ese es el razonamiento. Ahora, el AMP recordemos que es una molécula que nos indica un bajo nivel energético. Si nosotros tenemos un bajo nivel energético, vamos a ver activada la glucógeno fosforilasa. ¿Y por qué vamos a ver activada la glucógeno fosforilasa? Porque nosotros requerimos la utilización de glucosa como fuente de energía para obtener ATP. Por lo tanto, el ATP, que indica un alto nivel energético, va a inhibir a la glucógeno fosforilasa y va a activar a la glucógeno sintasa. También estas enzimas se pueden regular de manera hormonal, principalmente por la insulina y el glucagón. La insulina va a tener un efecto activador sobre la glucógeno sintasa. Recordemos que la insulina presenta su rol protagónico cuando los niveles de glucosa en sangre son elevados. Si nuestros niveles de glucosa son grandes, nosotros vamos a activar la glucógeno sintasa para almacenar esa glucosa a la forma de glucógeno. Por contraparte, la insulina va a inhibir a la glucógeno fosforilasa. Finalmente, el glucagón y también la adrenalina van a activar a la glucógeno fosforilasa. Recordemos que la función del glucagón es aumentar los niveles de glucosa cuando estos son bajos. Por lo tanto, nosotros vamos a requerir glucosa. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? De las reservas de glucógeno, a través de la activación de la glucógeno fosforilasa. Por contraparte, el glucagón o la adrenalina van a inhibir la glucógeno sintasa.